Algo que nos preocupa y mucho son las elecciones en Venezuela. Vamos a hablar con nuestro querido Alberto Roscolequier, doctor en Economía, y vamos a hablar de qué está pasando, cuál es la situación, Alberto. Sabemos que el otro candidato solicitó asilo en España, pero ¿cómo continúa esto, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Santi. Efectivamente, el día sábado último, a la noche, un avión del gobierno de España, del Reino de España, trasladó a Edmundo González Urrutia, el ganador real de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Ya está él en España. Esto sucedió porque la verdad que había sido citada por el Tribunal Penal González Urrutia para declarar en dos oportunidades, cosa que él no se presentó porque sabía que lo iban a detener. Cuando el miércoles de la semana que pasó, hace prácticamente 5 días, había sido ya aparentemente emitida una orden de arresto, finalmente un salvoconducto que fue otorgado le permitió a González Urrutia, que estaba, por así decirlo, digamos, cuidado en la Embajada de España desde el día 5 de septiembre del 24, porque después del 28 de julio que hubieron las elecciones, cuando empezaron las citaciones a comparecer a González Urrutia, él estuvo refugiado en la Embajada de los Países Bajos. El 5 de septiembre fue refugiado en la Embajada de España, finalmente obtuvo un salvoconducto y está solicitando, ya solicitó oficialmente el asilo en España. Te quiero comentar que la gravedad del tema, que ahora vamos a desarrollar un poquitito, hizo que incluso funcionarios de alta categoría del gobierno español vinieron en este avión para acompañar a González Urrutia, a punto tal de que Josep Borrell, que es el representante, podemos decir, el canciller de toda la Unión Europea, dijo que es un día triste para la democracia cuando una persona que ganó las elecciones tenga que refugiarse en un país porque el propio país en el cual ganó las elecciones no le permite el triunfo. Esta, la verdad, es que es una situación que si le sumamos que la presión que tuvo la embajada argentina ya hace un par de meses por parte del gobierno venezolano, presión que nuevamente volvió a agitarse en las últimas 48, 72 horas, porque hubieron encapuchados que estaban asediando la embajada argentina en Caracas, le fue cortada la luz eléctrica, incluso todavía en la embajada argentina en Caracas hay refugiados 6 personas que son opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Finalmente, ¿te acordás que cuando el personal diplomático argentino se retiró de la embajada argentina en Caracas, la custodia de la embajada quedó, con acuerdo del gobierno de Venezuela, a cargo de la República Federativa de Brasil? Pero finalmente, hace 48 horas, el gobierno de Venezuela, Maduro concretamente, dijo que lo sacaba a Brasil para custodiar la embajada, en una fuerza de pinzas para que la embajada argentina quede sin ningún tipo de protección, eventualmente entrar en la embajada, retirar a estos 6 opositores. Esto finalmente hizo que Brasil, en una actitud que la verdad que hay que señalar, que dijo que se negó absoluta y totalmente a dejar de cuidar la embajada argentina, porque finalmente esto había sido otorgado por el gobierno de Nicolás Maduro. Y de acuerdo a las convenciones internacionales, Brasil se mantuvo en su posición de seguir cuidando la embajada, a punto tal de que autoridades del Departamento de Estado norteamericano apoyó a la República Argentina y a Brasil respecto de la actitud que estaban tomando. Pero veamos un poquitito, un aspecto pequeño, unos minutitos nada más. En realidad, el que está actualmente como fiscal general en Venezuela, es un tal Tarek William Saab, que había accedido al cargo como fiscal general en el año 2017. Ahora, ¿quién fue el antecesor de Tarek William Saab? Fue una fiscal general que se tuvo que refugiar y esconder, se escapó del país, concretamente estoy hablando de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que por haber denunciado a Maduro, por haber robado dinero directamente con prácticas corruptas, él y varios funcionarios más, concretamente en la famosa empresa Odebrecht, y Ujú. también por la desaparición y ejecución y encarcelamiento de ciudadanos venezolanos, se tuvo que escapar y finalmente se fue vía Aruba, recaló en Colombia y actualmente también está refugiada en España. La verdad que lo que estamos viendo también, hay una pregunta que siempre la gente me realiza, y es ¿por qué Maduro se niega a dejar el poder? Porque uno dice, bueno, mira,
muchas personas que ejercen la alta magistratura, realmente, bueno, de alguna manera es un pequeño duelo dejar el manejo de los controles institucionales de un país. Pero el problema que hay acá es que Maduro, y también hay que decirlo, que fiscal general, Maduro concretamente, a raíz de las denuncias que presentó la fiscal que se tuvo que escapar, esta señora Luisa Ortega Díaz, hizo Ujú. denuncias en la Corte Penal Internacional que en el noviembre del 2021 el fiscal general Karim Khan de la Corte Penal Internacional de La Haya inició un proceso de investigación respecto de los manejos de Maduro y las actitudes antidemocráticas. Para que nos hagamos idea, también hay que decir que este hombre Tarek William Saab, que es el actual fiscal general, en el año 2015 fue detenido en México por narcotráfico. Y como si todo fuera poco, además que Maduro y varias personas que forman parte del gobierno tienen requerimientos de la Agencia de Control de Drogas norteamericana, y también hay que decir que Venezuela fue y es la cabeza de playa de Irán dentro de América Latina, a punto tal de que Hezbollah, de la mano precisamente de otra persona que actualmente está presa, que es Tarek El Aissami, hizo entrar a muchos iraníes que finalmente hicieron complicidad con Hezbollah, y hoy Hezbollah en Venezuela presta empresas fantasmas, se calcula que son más de 100, para lavar dinero de los carteles de la droga, concretamente del primer comando de la capital de Brasil, el cartel de los soles que actúa también en Venezuela, y también el cartel de la droga que hay en México. Entonces, fíjate vos, Santiago, entonces es que Maduro, fuera del poder, Maduro es un hombre que está terminado no solo políticamente, sino que su libertad va a ser cero. ¿Qué quiere decir? Va a estar preso en el momento que él deje el poder. A punto tal que cuando fueron las elecciones del 28 de julio, la verdad que hubieron algunas negociaciones para que eventualmente él se retire del poder, se estaba negociando algún exilio dorado, que no le haga ninguna imputación penal, pero finalmente esto tampoco fue aceptado por Diosdado Cabello, un funcionario muy fuerte dentro del régimen de Maduro, diciendo, claro, a él le van a dar un exilio dorado, y a mí qué me va a quedar, Claro. absolutamente. Esto fue negado y finalmente todo continuó. Venezuela, la verdad que es una absoluta vergüenza, y así como yo estoy aplaudiendo la actitud de Brasil, también hay que decir que Lula hasta hace muy poquitas horas tampoco tuvo una actitud muy clara de decir que lo que hubo en Venezuela fue absolutamente un fraude. Claro, ahí, Recordando, Alberto, ¿qué pasa con el resto de la oposición? Porque claro, González Urrutia se fue con exilio a España, pero ¿qué pasa con Corina Machado? ¿Qué pasa con todos los que forman parte de la oposición al régimen de Nicolás Maduro? buena pregunta. La verdad es que el régimen y algún funcionario dijo hace un par de horas que con Corina Machado no tenemos nada. ¿Qué quiere decir? Que claro, como ella no, dentro de esta forma unida democrática que era la plataforma de González Urrutia, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, no tiene ningún requerimiento, digamos, del tipo de los servicios de inteligencia de Venezuela. La verdad que fue un triunfo para Maduro el hecho de que Urrutia se haya ido, porque la oposición queda de alguna manera sin esa fuerza interior dentro de Venezuela. Pero bueno, veamos qué es lo que sucede. Yo no creo que haya ningún tipo de negociación en absoluto. Creo que en enero del 2025, el 10 de enero, Maduro va a continuar este poder espurio a través de una elección fraudulenta. La oposición de alguna manera desguarnecida. Corina Machado hasta hace un par de horas estaba diciendo que van a seguir luchando. Ella dentro de Claro. Venezuela. González Urrutia desde España, también con todo el apoyo de la Unión Europea, porque cuando Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, dijo lo que dijo, obviamente que tiene todo el respaldo Borrell de todos los países que integran este tema. La verdad que América Latina, básicamente Venezuela, con un problema enorme, porque fíjate vos, ¿qué países reconocieron el triunfo espurio de Maduro, autoproclamado por el Consejo Nacional Electoral? China, Rusia. Rusia, Bolivia, Cuba, Nicaragua y no sé qué otro más, Corea del Norte. Fíjate vos que prácticamente todos los malos de la película, de alguna manera, prácticamente por motivos diferentes, son los únicos que reconocieron un triunfo que fue totalmente espurio. Sin duda. Recordar a la gente, claro, Para, para, recordar a la gente. para cerrar, Sí, te Albert, escucho. te quería preguntar esto, porque claro, estamos hablando de una elección que totalmente fraudulenta gana el mismo que hoy ejerce el poder. Quiere decir
que legítimamente hasta enero del año que viene está en las facultades porque fue electo en otro momento. ¿Qué pasa en ese enero 25? ¿Tendrá mucho que ver lo que pase en los Estados Unidos? ¿Puede los Estados Unidos, que siempre en bandera al mundo libre, interceder en la asunción de este mandatario en el 2025? Mira, es excelente tu pregunta, porque este interregno que hay hasta enero del 2025, en teoría, Maduro es presidente, estaría a partir del enero del 2025 estaría totalmente en infracción. Ahora bien, en noviembre, concretamente el 5 de noviembre del 2024, hay elecciones en Estados Unidos. Y esto implicará, no se sabe qué candidato gane. Yo creo que acá la única posibilidad que Maduro se vaya, entre comillas, posibilidad lejana en mi opinión, muy, muy pequeña, pero en teoría existente, es que se le conceda un exilio dorado a él y a varios funcionarios, que se le descongelen los activos que eventualmente puedan tener en el exterior, que se le garantice que no va a haber persecución penal, pero esto es una situación de muy difícil concreción. Sí, Habida claro. cuenta, fíjate vos, en la Corte Penal Internacional, Maduro tiene una denuncia como consecuencia de Luis Ortega Díaz, la ex fiscal, que está acusado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de noviembre del 21. Pero claro, estamos en el año 2024 y vos te preguntás, posiblemente, ¿y qué pasó con la Corte Penal Internacional? ¿Por qué no se movió un cargo tan grave como crímenes de lesa humanidad? Bueno, el pequeño detalle, la frutilla de la torta, que ahora se descubrió que la abogada de Maduro, que es una persona de origen malayo, que se llama Venkateswari Alejandra, es la Ujú. abogada de Maduro, pero esta abogada es la prima del fiscal general de la Corte Penal Internacional. Perdón, la prima, es la cuñada. ¿Qué quiere decir? Que la Corte Penal Internacional, Karim Khan, no avanza después de 3 años porque la abogada de Maduro es la cuñada del fiscal general de la Corte Penal Internacional. También te diría, una vergüenza cómo no se apartó el fiscal de la Corte Claro. Penal Internacional. Y Un mundo muy complicado. conflicto de intereses. Albert, gracias por estar con nosotros, como siempre. Un abrazo.